Buenas noches, bienvenidos todos los que se van conectando. Es un gusto tenerlos esta noche para nuestra octava sesión ordinaria. Esta es nuestra mesa directiva para los que nos conocen o no nos conocen. La siguiente. Les recuerdo lo que es nuestro colegio, el Conmexiderma SC. Somos una sociedad civil sin fines de lucro constituida por un grupo de entusiastas dermatólogos y otros especialistas médicos afines a la dermatología que buscamos compartir conocimientos y experiencia buscando la excelencia en nuestro desarrollo y evolución médica para proporcionar una mejor atención a nuestros pacientes. La siguiente. Pueden entrar a nuestra página www.conmexiderma.com. Este es nuestro mail donde pueden ver la documentación requerida para ingresar a nuestro colegio. La siguiente. Esta noche tenemos el gusto de escuchar al doctor Gustavo Jiménez Brito con el tema Mis investigaciones en vitíligo. La siguiente. Vamos a dar un breve currículum vitae del doctor. El doctor estudió medicina en la Universidad Autónoma de Puebla, cursó medicina interna en el Centro Médico La Raza, la especialidad de dermatología con el profesor doctor Miguel Ahumada. También estuvo en el Instituto de Enfermedades Tropicales con el profesor doctor Antonio González Ochoa y todo bajo la División de Estudios Superiores de la UNAM. Además, cursó un posgrado en inmunología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, donde tuvo como profesor titular al doctor Sergio Estrada Parra, fundador y jefe de servicio del Hospital Universitario de la UAP. El doctor Jiménez Brito fue profesor titular de dermatología 18 años de la UAP y 11 años de la UPAEP. Fue fundador y jefe de dermatología del Hospital Universitario por 11 años. Ha publicado en 71 artículos internacionales y 6 nacionales. En resumen, él es médico, dermatólogo e inmunólogo y actualmente es el presidente del Colegio Poblano de Dermatología. Le damos las gracias, como siempre, a nuestra coordinadora, la doctora Marcela Saeb, quien siempre nos apoya. Bienvenido, doctor Jiménez Brito. Muchas gracias por la oportunidad, por la invitación de la mesa directiva en particular. Gracias a ti, Isabel, que me convenciste de presentar algo de nuestras investigaciones, de nuestras búsquedas en el vitiligo. Para empezar, quiero agradecer su compañía. Les quiero compartir algunos conocimientos, pero sobre todo muchos entusiasmos. Hace 23 años empezamos esta historia. Nuestra historia empezó con el doctor Alejandro Ruiz Argüelles, compañero maravilloso durante estos 22 años de búsqueda. Desgraciadamente, él falleció hace un año y desgraciadamente acaba de cumplir el sábado un año de muerto. Nuestras investigaciones se vieron truncadas. Voy a compartirles algunas de las investigaciones que hicimos juntos. Se nos unió después el doctor Sergio Sánchez Sosa, un extraordinario médico anatomopatólogo, que con su alegría y sus conocimientos nos hizo que formáramos un equipo que trabajó juntos y les voy a compartir algunos frutos de estas investigaciones. Lo que siempre me ha acompañado es el entusiasmo y la alegría. Yo me acuerdo del maestro González Ochoa cuando decía, cuando los enfermos de psoriasis y de vitiligo se los pasan a Jiménez. Ese, si no los cura, por lo menos los pacientes salen contentos. Desgraciadamente, cuando enfrentamos un paciente de vitiligo, siempre vemos un reto. Pero siempre debemos de acompañarlo con entusiasmo y con esperanza. Ellos esperan ayuda. Yo empecé esto después de escuchar el comentario de un paciente que regresaba de ver a un eminente dermatólogo, cuyo comentario al ver al paciente fue: no te vas a curar nunca y ya no me quites el tiempo. Esto para mí fue como una banderilla que me impulsó a buscar caminos, a buscar senderos. Vamos a empezar con la patogenia. Una de las hipótesis más robustas es que el vitiligo es una enfermedad autoinmune.
¿En qué se basa? Hay anticuerpos séricos contra tirosinasa y otros contra antígenos intracelulares en los melanocitos. La asociación de este padecimiento con otras enfermedades autoinmunes, dado que la pérdida de los melanocitos en la piel y en las mucosas afectadas no conlleva un proceso inflamatorio, pensamos que la muerte de los melanocitos ocurre por un proceso de apoptosis, de la muerte celular no inflamatoria. Esta imagen es una imagen para mí maravillosa. Es la primera vez que médicos mexicanos logran demostrar en el mundo la penetración de anticuerpos al núcleo de una célula viva. Fue un trabajo que hicieron el doctor profesor Donato Alarcón Segovia, que en paz descanse, junto con Alejandro Ruiz Argüelles, cuando él todavía era residente en el Instituto de Enfermedades de la Nutrición Salvador Subirán. Este trabajo los hizo famosos en el mundo. Se publicó en Nature en 1978. Vean ustedes esta hermosa gráfica. ¿Qué hipótesis nos planteamos en nuestro trabajo? La hipótesis que nos planteamos en nuestro trabajo es que los anticuerpos contra el melanocitos son capaces de penetrar y de inducir el fenómeno de apoptosis en estas células. Para esto tuvimos que recurrir a 15 pacientes con vitiligo y a 10 controles sanos. ¿Qué hicimos con estos pacientes? Medimos subpoblaciones de linfocitos, medimos anticuerpos séricos contra melanocitos, hicimos marcadores de apoptosis en biopsias cutáneas de los bordes de las manchas. ¿Por qué de los bordes? Porque fue donde encontramos que había la mayor actividad en la enfermedad. En el centro de la mancha no había muchos datos. Y también usamos modelos in vitro de penetración de anticuerpos en cultivos de melanocitos humanos que inducen apoptosis. Hicimos una investigación en estas dos poblaciones, tanto enfermos de vitiligo como en controles, de células B, de las células T totales, de las células T helper, de las T reguladoras, de las T citotóxicas y de las natural killer. Vean ustedes comparativamente el grupo de pacientes, de los 15 pacientes con los 10 controles, las cifras son prácticamente iguales. O sea, no hay una variable en estas células. Seguimos. Se demostraron reacciones anticuerpos contra melanocitos, al menos en 2 de las fracciones electroforéticas del extracto de melanocitos humanos, en 14 de 15 sueros de pacientes con vitiligo, mientras que solo en 1 de 10 sueros de controles sanos se observó reactividad con una sola de las bandas. La siguiente imagen son nuestras corridas electroforéticas. En realidad no, simplemente es un ejemplo. Proseguimos. Estos son los resultados. ¿Qué encontramos? En nuestros 15 pacientes encontramos que había reacciones de anticuerpos séricos con nuestros enfermos de vitiligo. Pusimos el suero en los pacientes y miren las reacciones que encontramos. Sobresale, todo se hizo por peso molecular, como se ve en la fila de la izquierda, y encontramos a los 75 kilodaltones la mayor reactividad con la tirosinasa, que al parecer es el antígeno contra el que más van los autoanticuerpos en el vitiligo. Vean así, del otro lado, los controles, donde prácticamente no hubo ninguna respuesta. Esto es una biopsia de vitiligo. Realmente a poca gente se le ocurre hacer una biopsia a un paciente de vitiligo. Las biopsias mostraron espongiosis y una reducción en el número de melanocitos en los bordes de las manchas.
de 10 a 20% de los melanocitos presentaron datos morfológicos de apoptosis. Aquí ustedes ven en esta hermosa imagen algunas figuras de apoptosis. Todas las muestras presentaron infiltrados de linfocitos en la dermis y melanófagos. Los anexos eran de aspecto normal. Luego, ¿qué hicimos? Usamos anticuerpos para investigar la inmunohistoquímica en estas células. Usamos el HMB45, que es específico para melanocitos, BCL2, que es específico de apoptosis, y los dos neomarcadores, el APAF1 y la caspasa 9. La inmunohistoquímica reveló positividad del BCL2, o sea, el marcador de apoptosis en los melanocitos en 11 de 15 biopsias de pacientes con vitíligo y solo en 1 de 5 especímenes de piel normal. La misma tinción puso de manifiesto que los infiltrados linfocitarios yuxtapuestos corresponden a células B. La expresión de caspasa se observó solo en una proporción muy escasa en los melanocitos de las biopsias de pacientes con vitíligo, mientras que APAF1 solo se detectó en los queratinocitos, tanto en las biopsias de los pacientes con vitíligo como en las muestras de piel normal. Vean esta hermosa diapositiva, es con BCL2. Se ven en la parte alta, es una mancha, y hacia su derecha ustedes ven la destrucción de los melanocitos, que fue por proceso de apoptosis. Ven en la dermis los linfocitos yuxtapuestos que después vamos a comentar sobre ellos. Vean ustedes aquí la gráfica de la izquierda, HMB45, que es un marcador de melanocitos, donde observan ustedes estos melanocitos con alguna apoptosis, que se ve claramente en la imagen de la izquierda. En los marcadores de BCL2, que es marcador de apoptosis, ven ustedes el gran número de apoptosis que se aprecia de nuestros melanocitos en esta biopsia. En el marcador de melanocitos HMB45 también se observan ahí algunas apoptosis. Caspasa 9 ya vimos que no tiene trascendencia. Seguimos. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Los marcadores de melanocitos HMB45, vean ustedes la diferencia entre los enfermos de vitiligo y la piel normal. 6 más menos 2 melanocitos en la biopsia de vitíligo contra 18 más menos 4 en la piel normal. Recuerden que son biopsias de bordes de las manchas de vitíligo. Los marcadores apoptóticos, el principal BCL2, 85 más menos 13. Hay una gran diferencia contra la piel normal que tiene BCL2, 4 más menos 2. La marcador de caspasa 9, pues la diferencia no es tan importante y en el APAF1 prácticamente los resultados son en los queratinocitos. Continuamos. Vean ustedes esta hermosa diapositiva. BCL2 otra vez. Vean la gran cantidad de apoptosis en los melanocitos. Recuerden ustedes, lo saben mejor que yo, la localización de los melanocitos en la dermis superficial. Digo, en la epidermis. Logramos hacer cultivos de melanocitos. Lo ven en la imagen de la derecha. Vean qué hermosos melanocitos cultivamos con la técnica de redondo, donde en 15 días crecen preciosamente los melanocitos. Y les pusimos a estos cultivos suero de los pacientes de melanocitos. Y vean, conforme en la parte media ya se están muriendo y en la parte de izquierda casi están destruidos los melanocitos. Continuamos.
La apoptosis de melanocitos en presencia de inmunoglobulinas del suero de un paciente con vitiligo, la imagen de la izquierda, y un sujeto sano, la imagen de la derecha. El análisis del contenido nuclear de ADN total en estas células mostró una diferencia significativa entre el número de células que incurrieron en apoptosis cuando se expusieron a inmunoglobulinas del suero de pacientes con vitiligo. Vean la diferencia, 36.16 más menos 6.24% en comparación con el observado cuando se expusieron a inmunoglobulinas normales, 1.33 más menos 0.821%, una T de menos 12.92, una P menor a 0.0001%, muy significativa. Vean ustedes aquí la penetración de anticuerpos, el porcentaje, cómo va aumentando desde 49 hasta 72%. ¿Y cómo vamos logrando con eso la apoptosis? Vean, cuando penetró el 72%, tuvimos un 41% de apoptosis. Esto en nuestros 15 pacientes enfermos de vitiligo. Vean ustedes, en los pacientes normales prácticamente no hubo respuesta ni de penetración, mucho menos de apoptosis. Con 6 de los pacientes de vitiligo, hicimos esta gráfica donde vemos que entre más penetra, más hay apoptosis. Ahí se ven los cuadritos, son los 6 pacientes de vitiligo y cómo fueron. Entre más penetraron, entre más penetración hubo de los autoanticuerpos, más apoptosis de estos melanocitos. Esto solamente lo hicimos en 6 pacientes. Conclusiones. Se comprobó la presencia de anticuerpos séricos en pacientes con vitiligo. 2. Se comprobó que la muerte de los melanocitos en biopsias de pacientes ocurre por apoptosis. 3. Se demostró que los anticuerpos de los pacientes son capaces de inducir in vitro la apoptosis de melanocitos en cultivo. 4. Se demostró que el suero de pacientes con vitiligo contiene anticuerpos capaces de penetrar in vitro en melanocitos en cultivo. Y 5. Se demostró una correlación numérica significativa entre el fenómeno de penetración de anticuerpos en los melanocitos y el proceso de apoptosis. Estos hallazgos contribuyen al mejor entendimiento de la fisiopatología. Esto se publicó en el 2007. Aquí viene un comentario especial sobre este artículo. Este artículo es un artículo muy afortunado. Se presentó en el 2005 en el Congreso Mundial de Autoinmunidad en Atenas, Grecia. Cuando terminó la presentación, estaba en el auditorio todo el consejo editorial de la revista Journal of Autoimmunity. Y nos solicitaron el artículo que se publicó el año siguiente. Esto lo consideramos para nosotros realmente un honor. Este artículo además ha sido verdaderamente afortunado. Ha sido citado 783 veces como referencia bibliográfica en revistas internacionales de primer nivel indexadas. Realmente para nosotros este artículo fue pues un botón de entrada exitoso en nuestras investigaciones que nos llenaron de más entusiasmo. Continuamos. Después siguió nuestra curiosidad. ¿Los anticuerpos séricos a melanocitos en pacientes con vitiligo se pueden asociar a la actividad de la enfermedad? Y empezamos con el propósito de este estudio. Averiguar si la relativa cantidad de anticuerpos séricos contra antígenos del melanocito están asociados con la actividad clínica de la enfermedad. ¿Y qué fuimos encontrando? Para ello desarrollamos un inmunoanálisis enzimático de fase sólida que emplea un extracto acuoso crudo de piel del pezón
en un espécimen quirúrgico. El pezón es una de las células más ricas en melanocitos. Para obtener melanocitos, si ustedes lo intentan, si tienen un pezón fresco, les va a servir para estudiar y hacer muchos cultivos de melanocitos. El sistema permitió la detección de anticuerpos séricos del isotipo IgG mediante el empleo de un conjugado antihumano marcado con fosfatasa alcalina y revelado con paranitrofenilfosfato. Los resultados fueron expresados en términos de la diferencia entre la densidad óptica de cada muestra y la mediana obtenida del análisis simultáneo de 10 muestras de sujetos sanos. En este estudio prospectivo participaron un total de 127 pacientes con vitiligo. El criterio de exclusión fue la presencia de otras enfermedades autoinmunes o el haber recibido tratamientos inmunosupresores de cualquier índole. Para esto usamos dos grupos. Nuestro universo se compuso de dos grupos de pacientes, con actividad clínica, es decir, con aparición de nuevas, es decir, sin ninguna aparición de nuevas máculas, y con actividad del padecimiento, que ustedes mejor que yo conocen, presencia de manchas recientes, aparición de máculas corporales en forma bilateral, que nos habla de la enfermedad sistémica, signo de Koebner positivo. Con la carta del consentimiento de los enfermos procedimos a la toma de sangre periférica de cada paciente para llevar a cabo la determinación semicuantitativa de anticuerpos contra melanocitos. Los resultados fueron analizados mediante la prueba de T para muestras independientes y se construyeron curvas ROC con la ayuda del paquete estadístico MEDCalc. De acuerdo a los criterios ya mencionados, 93 pacientes se clasificaron como activos y 34 como estacionarios en el momento del estudio. La media aritmética y límites de confianza al 95% de los valores arbitrarios de anticuerpos fueron de 1.2092 en el grupo de pacientes activos y 0.8326 en los estacionarios. Estas diferencias mostraron ser estadísticamente significativas, una T estadística de 3.656 con una P igual a 0.0004. Esta es una imagen donde vemos el número de activos y el número de estacionarios. Se muestran ahí los valores individuales de anticuerpos. Seguimos. En nuestra curva de ROC, que describe el desempeño nosográfico del procedimiento, la tabla resume los valores de sensibilidad y de especificidad de la prueba en los distintos valores del corte. Seguimos. Vean ustedes los resultados ya expresados en números. Sensibilidad y especificidad de los anticuerpos séricos contra melanocitos para definir la actividad progresión del vitiligo a diferentes niveles del corte. Vean ustedes que la sensibilidad llegó hasta el 81.7% en algunos pacientes. La mínima fue de 72%. La especificidad fue hasta el 73.5% y la mínima fue de 52.9%. Es indiscutible que no vamos a determinar anticuerpos contra antígenos del melanocito para diagnosticar el vitiligo. El mundo científico de medicina basada en evidencia nos señala que la pérdida del pigmento cutáneo en el vitiligo resulta de destrucción autoinmune de melanocitos, sobresale como autoantígeno la tirosinasa, y la mayoría de los pacientes de vitiligo en diversos estudios han revelado presencia de anticuerpos contra antígenos de melanocitos. Discusión. Encontramos una evidencia objetiva de laboratorio que correlaciona con la actividad clínica del padecimiento. Esto nos permite tomar decisiones terapéuticas
mejor cimentadas. Los tipos de inmunosupresores tópicos y hasta la dosis sistémica de medicamentos inmunosupresores. En la práctica, un resultado positivo de la prueba podría predecir la actividad o progresión de la enfermedad con un grado de certeza cercano al 80% y ser entonces indicación de la necesidad de iniciar terapia inmunosupresora sin que tengamos que esperar a constatar la actividad de la consulta subsecuente. Este es el artículo que publicamos a este propósito. Seguimos. Nuestros intereses seguían, nuestros interrogantes continuaron. ¿Y qué nos propusimos después? Investigar los inmunofenotipos en el infiltrado de los linfocitos que encontramos yuxtapuestos en nuestra mancha de vitiligo. En la piel afectada de zonas acrómicas hemos encontrado infiltrados de linfocitos que podrían estar involucrados en las reacciones inmunológicas, que eventualmente permitan la apoptosis de los melanocitos por penetración de anticuerpos. Por eso decidimos realizar un nuevo trabajo experimental que permita caracterizar las células linfoides de estos infiltrados y ver su posible participación dentro del mecanismo de autorreactividad del vitiligo. Volvemos a esta hermosa diapositiva. Aquí vean dónde está la cruz, se señala pues la ausencia prácticamente de melanocitos por apoptosis, lo mismo en el círculo, y en la figura ovalada, los linfocitos y yuxtapuestos en la dermis de nuestra mancha de vitiligo. Es en estos linfocitos donde vamos a hacer el estudio. Para esto obtuvimos biopsias tomadas con punch del borde de máculas acrómicas de 10 pacientes con vitiligo diseminado, con menos de 3 meses de evolución, a lo que llamaremos enfermedad temprana, y otras 10 biopsias de manchas con más de 2 años de evolución, a lo que llamaremos enfermedad tardía. Todas las biopsias, como se fijan habitualmente, en formaldehído al 10 y embebidas en parafina por métodos de rutina. Las secciones fueron rehidratadas con inmersión secuencial en xileno y deshidratadas con etanol para tinciones de inmunohistoquímica. Vean ustedes los antígenos CD que investigamos. Es un buen número. ¿Qué sobresale? Sobresale el antígeno CD1A. Este antígeno CD1A, vean ustedes qué buen porcentaje, qué buen promedio encontramos en la enfermedad temprana, 62.3%. Este CD1A es un antígeno de células dendríticas, de células identificadoras de antígenos. Y vean la diferencia en la enfermedad temprana en relación a la tardía, donde baja de 62.3 a 24.3%. Hay otros marcadores de células T, el CD2, que sube de 12 a 27 en la enfermedad tardía. El CD3 de 14.1 a 21.5 en enfermedad tardía. El CD5, que sube de 1.1 en enfermedad temprana a 23.1 en enfermedad tardía. Seguimos. ¿Esto a dónde nos lleva? En esta gráfica vemos el contraste entre enfermedad temprana y enfermedad tardía. En enfermedad temprana vemos la gran cantidad de células dendríticas, identificadoras de antígeno, y las células T totales, que en la enfermedad temprana están en menor cantidad que en la enfermedad tardía. Hay un aumento significativo y una baja también muy notoria en las células dendríticas entre enfermedad temprana y enfermedad tardía.
Esta gráfica es preciosa. Esta diapositiva nos tiene la atención para CD1A, o sea, para células dendríticas, en una enfermedad temprana, en una biopsia de nuestros pacientes de un paciente de vitiligo. Vean la gran cantidad de células dendríticas que son las que más abundan en la enfermedad temprana. Los más importantes y constantes hallazgos en este estudio es la dramática disminución de las células dendríticas entre las lesiones tempranas a tardías, acompañado por un incremento significativo en las proporciones de células T totales. Hay una estadística significativamente distinta entre estos dos grupos de pacientes, una p-student T menor a 0.05. Las proporciones de células T auxiliadoras y citotóxicas, células B, células activadas y las natural killer, no fueron significativamente distintas. Continuamos. En estudios previos, nosotros demostramos que todos los tipos de linfocitos T en sangre periférica no fueron distintos en pacientes con vitiligo en comparación con individuos normales. También resultó inesperado que el número de células B en los estadios tempranos y tardíos de la enfermedad se encuentran casi ausentes. El hallazgo de la abundancia de las células dendríticas en los infiltrados de las biopsias tempranas sugieren que el proceso de presentación antigénica tiene un papel relevante en este estadio del proceso patogénico. Aquí podemos pensar que un fenómeno no autoinmune primario puede iniciar la disminución de los melanocitos. Esto, desde el punto de vista clínico, es realmente interesante. Este proceso primario podría ser de naturaleza neuroendocrina, física o hasta infecciosa, que pueden inducir la entrada de antígenos asociados a los melanocitos por células profesionales en la presentación de antígenos, que son las células dendríticas. Partiendo de la base de la susceptibilidad genética ya demostrada por el aislamiento de los 10 locus relacionados con el vitiligo, generando una clásica respuesta inmune dependiente de células T hacia estructuras antígenas propias. Este es un artículo precioso, fue el primero donde se demostró el papel importante de la genética. En el New England Journal of Medicine del 6 de mayo del 2010, los profesores Jean y Birlea de la Universidad de Colorado señalan que han identificado 10 locus independientes que dan susceptibilidad para el vitiligo generalizado solo o aunado a otros padecimientos autoinmunes. Resalta uno, el TIR, 11 nucleótidos que codifican el anticuerpo contra el principal autoantígeno, que al parecer es la tirosinasa. Este artículo fue el inicial, continuaron otros, se han demostrado otros genes, más genes que tienen que ver con la genética en el vitiligo. Pero este artículo fue el pionero y el mejor desarrollado. El profesor Jean, el jefe de genética de la universidad, nos aceptó la colaboración con algunos sueros y biopsias de nuestros pacientes de vitiligo. Por mucho tiempo se ha considerado como algo importante que los participantes autoinmunes, principalmente autoanticuerpos, no siguen la vía regular de los antígenos no propios. Así, por ejemplo, en el lupus eritematoso sistematizado, los anticuerpos anti-DNA no tenemos la certeza si son producidos después de que los fragmentos de DNA sean presentados a las células T por las células presentadoras de antígeno, estimuladas por las moléculas del complejo de histocompatibilidad mayor. El factor reumatoide tampoco es producido después de que las moléculas de inmunoglobulina G
o complejos inmunes sean presentados al sistema inmunológico. Para la vasta mayoría de autoanticuerpos, se piensa que los clones autorreactivos están exentos de mecanismos regulatorios, lo cual puede resultar en una activación espontánea de tales clones y la síntesis y secreción de sus propios autoanticuerpos. La activación policlonal, los superantígenos, la cooperación equivocada y otros mecanismos se han mencionado a este propósito. También es aceptado que la respuesta inmune a los antígenos específicos no está involucrado en las enfermedades autoinmunes. La generación de anticuerpos hacia estos antígenos propios agravan la condición al inducir apoptosis de los melanocitos. Y los resultantes cuerpos apoptóticos, es decir, una vez que penetran los autoanticuerpos a los melanocitos, los destruyen por apoptosis, van quedando ahí cuerpos apoptóticos antes de ser fagocitados. Y estos, a su vez, pueden estimular a las células ya reactivas a los antígenos propios. Este proceso puede iniciar un círculo vicioso y perpetuar la progresión de la enfermedad. Si seguimos con la siguiente. Esta gráfica nos muestra un mecanismo no inmunológico que puede hacer que en un momento dado se perpetúe el vitiligo o que se vuelva explosivo. Todos hemos visto pacientes con vitiligo que de repente empiezan a tener manchas y en forma desmesurada se llenan. Y parece que no tenemos medios para contenerlo. Esta es la otra vía no inmunológica que cada vez vamos a encontrar como más importante. Ocasionan estos cuerpos apoptóticos actividad sobre la penetración de destrucción de los melanocitos por apoptosis. Esto causa pérdida de pigmento y explosión de aparición de manchas. En la enfermedad tardía, las células T pueden ser estimuladas directamente por los cuerpos apoptóticos, iniciando la producción de anticuerpos. Y esto puede explicar la prevalencia de estos infiltrados en las lesiones tardías del vitiligo. Finalmente, es razonable proponer que la síntesis de anticuerpos y su secreción no sucede en los infiltrados linfocitarios locales, ya que las células B, células productoras de anticuerpos, están muy poco presentes entre estas células. La más plausible explicación es que la activación de las células B sucede en el tejido linfoide regional. Continuamos. Nuestros hallazgos pueden ser una valiosa información para desarrollar nuevas investigaciones en el tratamiento de esta condición. Por otro lado, sigue estando vigente la indicación de las drogas inmunosupresoras, tanto tópicas como sistémicas, en el tratamiento del vitiligo. Aquí insistimos en la inconveniencia de usar corticosteroides por su conocida capacidad de inducir apoptosis de diferentes células a las dosis terapéuticas. En lo personal, usé muchas veces corticosteroides sistémicos y tópicos y los pacientes mejoraban de su vitiligo. Pero poco después empezaban a aparecer los efectos colaterales y empezaba a explotar de nuevo el vitiligo. Nos veíamos obligados a aumentar la dosis, más efectos colaterales. Se han intentado dar dosis de cada 8 días, minidosis, para tratar de buscar si con esto se detiene. Algunas comunicaciones señalan cierto optimismo en esto. Sin embargo, leyendo artículos de cómo puede la cortisona
usada a largo plazo, inducir apoptosis, que no nos cansamos de recomendar evitar su uso en nuestro tratamiento. Esta es la publicación, fue en 2018, en el Clinical Experimental of Immunology. Y créame que también es ya tenemos, no llegamos todavía a 100 referencias bibliográficas, pero se va acercando. También ha sido un artículo afortunado. Por último, quiero hacer un homenaje a mi socio de ciencia. El doctor Alejandro Ruiz Argüelles nació en la ciudad de Puebla y falleció hace un año. El sábado celebramos su año de partida. Médico egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, estudió su posgrado en inmunología en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán e hizo su doctorado en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. 177 artículos publicó, 3 cartas al editor, 50 capítulos en libros, escribió 3 libros. Su trabajo ha sido citado en la literatura internacional 4,375 veces hasta ahora, siendo uno de los 20 científicos biomédicos mexicanos más citados. Destacan sus trabajos la penetración de anticuerpos en las células vivas, que fue el trabajo que lo lanzó a la fama junto con su maestro, el profesor doctor Donato Alarcón Segovia y el doctor Luis Llorente. Pionero en la citometría de flujo en nuestro país y en Latinoamérica. Gran amigo, gran compañero, en paz descanse. Él y yo hace 23 años hicimos el trato de que una vez que termináramos nuestras investigaciones, no íbamos a incurrir en repeticiones. Por lo cual, los que continúen la investigación, les dejamos la pauta. Nosotros nos hacemos a un lado, dejamos un trabajo de investigación en su inicio, un trabajo donde investigábamos a la hormona estimulante de melanocito, donde creo que hay bastante por trabajar. Los invito a los que les guste investigación, busquen ese sendero. El doctor Ruiz Argüelles y su servidor hicimos el compromiso de que una vez que presentáramos nuestras últimas investigaciones, es un resumen, tenemos otras publicaciones, pero por el tiempo, pues era imposible adaptarnos a presentar todos. Quiero darles las gracias y esta es la última vez que doy una plática académica sobre vitiligo. Ese fue mi acuerdo con Alejandro Ruiz Argüelles cuando empezamos nuestra búsqueda. No es bueno repetir lo que está publicado. Tenemos nuestras publicaciones y están a sus órdenes. Y muchas gracias por su atención. Me gustaría sus comentarios, sus preguntas. Sí, muchísimas gracias, doctor. Excelente presentación y una investigación muy amplia, muy completa. Y sí tiene varias preguntas, se las voy a ir haciendo. Además de que ya tiene felicitaciones, pero empiezan por acá. La doctora María Irurita quería saber, mientras se mostraba la inmunistoquímica, si se había podido señalar. Bueno, eso ya pasó, creo que se nos fue por ahí. Pero también dice, ¿cómo se midió la penetración de los anticuerpos? Bueno, pues ya está ahí señalado. La medición de la penetración de anticuerpos se fue midiendo por lo que, vamos, voy a tener que repetir un poco lo del trabajo, ¿no? Pero ciertamente fue la inmunohistoquímica y la citometría de flujo los que nos ayudaron, sobre todo la citometría de flujo. No sé si con esto quede contestado. Buenas noches, doctor, dice la doctora Luz Marina Prieto. Muy interesante estudio de este tipo tan integrales. Felicidades, doctor. La doctora Rosa Margarita Durán Páramo
Alejandro Ruiz Argüelles, compañero de la Facultad de Medicina de San Luis Potosí. La doctora María Irurita dice, ¿existe correlación entre los estadios de la enfermedad temprana y o tardía con los niveles séricos de anticuerpos, de inmunoglobulinas contra la tirosinasa? Sí, sí lo hicimos y sí existe correlación. Está en otro trabajo de investigación que publicamos, pero sí existe esa correlación, donde demostramos que realmente casi es seguro que la tirosinasa es el antígeno más importante de estos autoanticuerpos. ¿Y esos autoanticuerpos estarían más elevados en la enfermedad temprana que en la tardía? No, definitivamente están más elevados en la enfermedad temprana. En la temprana, exacto. Sigue la doctora María Irurita con preguntas. Entonces, ¿es necesario el mecanismo de apoptosis inducido por las inmunoglobulinas y la inmunidad celular para generar la enfermedad? Así es, este es un problema de linfocitos T, de inmunidad adaptativa, como se llama ahora. ¿O solo con la apoptosis inicia la enfermedad? Puede también, y ya lo decíamos, tener el camino no inmunológico donde los cuerpos apoptóticos pueden iniciar el proceso de formación de anticuerpos, destrucción de melanocitos y aparición de las máculas. Eso nos explica que en muchos pacientes, de repente sin actividad de infección o otra causa, empiezan a tener manchas. Okay. Así que aquí quisiera yo insistir, esa relación de anticuerpos que medimos nos ayuda a calcular la dosis de inmunosupresores que tenemos que dar, adelantarnos a darla cuando empiezan a elevarse los anticuerpos, a calcular el tiempo de administración hasta lograr estacionar. Mire, yo resumiría aquí en el tratamiento, primero, estabilizar el vitiligo, hacerlo estacionario, porque va a responder más la migración de melanocitos para ir cubriendo las manchas. Esto quisiera yo puntualizarlo como muy importante. Para esto nos sirve la medición de anticuerpos contra melanocitos. El doctor Gilberto Adame dice, felicitaciones por su extraordinaria plática. ¿Las células dendríticas son células de Langerhans? Bueno, las células de Langerhans son algunas de las células dendríticas, no son todas, ¿no? ¿Sí? Sí. No todas las células de Langerhans están dentro del grupo de células dendríticas. Hay otras células profesionales presentadoras de antígeno. Sí, es que es un mejor anticuerpo la langerina, Gilberto, si se utilizara esa. La CD1A es un poco menos específica y de hecho se utiliza en combinación con S100, ¿no? Para distinguir las células que son dendríticas melanocíticas y las dendríticas presentadoras de antígenos. Exacto. Si se quiere hacer más específico, se utiliza el anticuerpo langerina. Así es, eso ya es reciente, sí. Sí, el doctor Antonio Flores dice, felicidades por su trabajo, saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, muchas felicidades, querido maestro, dice la doctora Cristina Méndez, la doctora Isabel Arias, presidenta del Colmexiderma, muchas felicidades por su interesante conferencia, doctor Jiménez Brito, y bienvenido a nuestro Colmexiderma. La doctora Rosalba Benuto, felicidades, doctor, por su conferencia y gusto en saludarle. La doctora Graciela Guzmán, felicitaciones por su conferencia. La doctora Adela Viveros, maravilloso trabajo de investigación, felicidades. El doctor Clemente Moreno Collado, es la misma cuestión de las dendríticas y células de Langerhans. Sí, así es. El doctor Charles Merek, pues saluda por aquí. La doctora Mariana Orduz dice, doctor Jiménez, muy lindas sus investigaciones. ¿Los anticuerpos usados fueron IgG totales o se usaron anticuerpos específicos contra la tirosinasa? IgG totales. Ok. Doctora Mónica Patiño, excelente, felicidades por sus investigaciones. La doctora Rosa Margarita Durán, muchas gracias, doctor Jiménez. La doctora Mariana Orduz, ¿buscaron células TH17 en los infiltrados? Bueno,
Realmente todavía no estaba la interleucina 17 muy a la mano. Si ve el artículo es del 18. Y esto, lo de la interleucina 17 es más reciente. No nos buscamos. La doctora María Irurita nuevamente, gracias doctor, leeré el artículo original para entender bien lo de la penetración y muchas gracias por contestar todas mis dudas. Muy bien, María Irurita. Gracias. El doctor o doctora de León, querido Gustavo, excelente presentación, muchas felicidades. Mencionaste no utilizar esteroides sistémicos en el tratamiento de vitiligo, pero ¿qué hay con los corticoides tópicos? Bueno, en 1998 empezamos a usar los inhibidores de calcineurina. Fuimos de los pioneros en usar el tacrolimus. Yo definitivamente no uso corticosteroides ni tópicos. Los inhibidores de calcineurina son muy útiles, particularmente el tacrolimus. Yo sí la invito a que use tacrolimus y que evite el uso de corticosteroides. Es una pregunta que hace la doctora María Orduz también, antes de que usted contestara. Doctor, no, perdón, es León Neumann, perdóneme. Sí, no lo ubiqué, es que dice iPad de León y entonces pensé que el apellido era de León y no León. El doctor Charles Merek, magnífica presentación. Te felicito, Gustavo. Ante lo presentado, ¿existe alguna correlación con el sistema de haplotipos HLA para evaluar aspectos genéticos de la posible herencia? Sí, realmente, ya en trabajos más recientes se ha visto que hay otros genes. Todo la investigación de HLA ha seguido y hay más genes involucrados en la herencia del vitiligo. Sí, ya no hay duda que el vitiligo es un problema hereditario. El doctor Bonfilio Lascano, doctor Gustavo, un abrazo. ¿Se podrá solo realizar una técnica simple de Auster only? Lo cual es una técnica simple de la cual es una inmunodifusión simple en gel y esta pudiera ser predictiva en el pronóstico del vitiligo. Nuevamente, felicidades, excelente plática. Muchas gracias. No tengo experiencia con eso. El doctor Poletti, felicidades Gustavo, ¿qué incidencia de enfermedades autoinmunes acompañaron a tus pacientes que estudiaste? ¿Qué opinas de la teoría actual de la oxidación mitocondrial en boga? Sí, realmente aquí sí estoy de acuerdo contigo que la mitocondria, ahora se han revisado muchos artículos sobre toda la patología de la mitocondria, todas las enfermedades mitocondriales y cuántos problemas autoinmunes se originan como patología de la mitocondria. Recuerden ustedes, la mitocondria es una eubacteria que se adaptó a través de años. Realmente, por eso son tan útiles los antioxidantes. El superóxido de dismutasa es muy útil, tanto tópica como sistémicamente. No estoy de acuerdo con las dosis súper exageradas porque pues, el organismo tiene un nivel de metabolismo, no puede aprovechar dosis de 10 tabletas, 10 cápsulas diarias. Pero sí es útil el dar antioxidantes, sobre todo superóxido de dismutasa, en nuestros pacientes. El doctor Ramales le saluda, buenas noches. Excelente investigación y plática. Los resultados hablan por sí mismos y sabemos que los antígenos son múltiples y el sistema inmunológico y el melanocito actúan como su célula blanco. Es prácticamente un comentario. Es la doctora Marianne Robledo que dice felicitaciones, doctor Jiménez, muy linda su conferencia. Y la doctora Graciela García Briones, felicidades, doctor, por su plática. Saludos. Rosa Margarita Durán de San Luis Potosí. Gracias, doctora. Mucho gusto. Y prácticamente aquí ya terminamos las preguntas. ¿O alguien quiere hablar? Yo, Fortino Ventura Rangel, quiero felicitar al doctor Jiménez Brito por esta exposición tan espléndida sobre la fisiopatología del vitiligo.
Felicidades, doctor Gustavo. Muchas gracias, doctor Fortino Ventura. Gracias a todos por su atención y su paciencia. Saludos, León. Muchas gracias. Aquí nos quedamos para que tome palabra la doctora Isabel Arias, presidenta del Colmexiderma. Muchas gracias. Ha sido un placer escuchar la interesante conferencia del doctor Jiménez Brito. Además, él ingresa esta noche a nuestro Colegio Mexicano de Ciencias Dermatológicas. Hemos tenido presentes a grandes amigos que te estiman mucho, aparte de lo que son más o menos contemporáneos. Tuvimos presente también a una amiga de Colombia, la doctora Merian Robledo. Y bueno, estamos muy contentos porque tuvimos 69 asistentes. Les recuerdo a todos que pueden entrar a nuestra página de Facebook del Colmexiderma, en donde quedan grabadas todas estas conferencias que se han dado durante la pandemia. Aquí tienen también nuestra página del Colmexiderma. La siguiente, por favor. Y bueno, gracias por estar presente, lejos pero cerca. Y seguimos organizando estas interesantes conferencias para que beneficio de nuestros pacientes y sigamos cuidándonos. Fuerza México, y muchas gracias por tu puntualidad. Gracias, doctora Sae, por habernos ayudado a coordinar. Gracias, Bueno, muy amable. Saludos a todos. Si quieren prender todas sus cámaras para que tomemos una foto, los que gusten prender. Estamos muy contentos de estar en esta conferencia. Todos seguimos aprendiendo de todos. Así es. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora Sae, por su gentileza. No, al contrario, muchas gracias, doctor. Excelente investigación y pues también a los colaboradores. Y por aquí ya no hay más nada de comentarios, más que los mismos buenas noches y muchas felicitaciones. Gracias, Isabel. Gracias, Desde buenas Veracruz, noches. saludos. Desde Chao. toda la Igualmente, República, saludos. Aguascalientes, Veracruz, Ay, gracias. Gracias por todo. Gracias. Guadalajara. Bravo. Claro. Muchas gracias. Bravo. Buenas Y noches. Isa, un beso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, cuídense. También. Bye. Todos.